Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Wenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walking Toon TV. Comenzamos la jornada de este martes 2 de julio, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades para compartir con ustedes en esta tarde. El día martes 2 de julio, en un acto emotivo junto a diversas instituciones y equipos, el Centro de Prevención de Adicciones de la municipalidad cumplió sus primeros 10 años de vida con una muestra y una entrega de reconocimientos. El CEPA funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deportivo. Se trata de un equipo técnico con gran articulación territorial y una amplia trayectoria en el trabajo de prevención y concientización sobre consumos problemáticos. Celebramos una mirada compartida respecto de que, digamos, lo más importante en una situación de consumo problemático es la persona que está atravesando esa situación. En una sociedad donde, digamos, consumir está visto como una dimensión de un bienestar o de una supuesta felicidad, estamos constantemente estimulados a consumir, tenemos el gran desafío de tener una mirada crítica sobre eso y poder entender que hay situaciones de consumo que generan problemas. Tenemos también el desafío de empezar a criar a nuestra niñez con hacia un consumo responsable, de poder pensar qué, cómo y cuándo se consume y por qué, y poder tener una mirada sobre las consecuencias de esas acciones. Personalmente, estoy muy orgullosa del equipo técnico que lo encabeza Patricia Fernández desde la Dirección de Instituciones y los chicos del Centro de Prevención de Adicciones, que se toman muy en serio su trabajo y que se ponen sobre todo al hombro la tarea de articular una problemática tan compleja como la del consumo problemático de sustancias. Requiere sí o sí un abordaje complejo. Por lo tanto, celebro toda su tarea de articulación, ya sea con educación, donde brindan un montón de talleres para docentes y para alumnos, con salud, por eso nos acompaña Sara en la mesa, que es un área indispensable para el abordaje de esta problemática, dado que lo entendemos fundamentalmente como un problema de salud, y también hacia el interior de la municipalidad, con el área de salud y con el sindicato de empleados municipales, cuando necesitamos abordar situaciones de consumo problemático con los trabajadores municipales. El primer equipo estuvo conformado mitad municipio, mitad hospital, ¿no? Oscar Di Marco, Gabriela Letón del hospital, formaban parte del equipo. O sea que desde siempre nuestra intención fue articular con otras organizaciones, con otras instituciones. Así que por eso, van a haber muchas personas acá, no solo compañeros y compañeras del municipio, que también están, sino de otras áreas del hospital y demás. Así que agradecer 10 años de trabajar. Recién le decía a un medio, pasaron varias gestiones, todas con sus improntas, 4 intendentes, alrededor de 12 secretarios o secretarias, y lo bueno de esa diversidad es que el programa y el centro se sostuvo, ¿no? Entonces eso nos parece tan bien, y en eso nos enorgullecemos de haber peleado para sostener también esto, fortalecerlo. Siempre quedan más cosas, obviamente, por hacer. Nos gustaría hacer infinidad de cosas, tenemos montones de ideas. El equipo somos 3 personas, y Alfonso, yo y Marta. Si no fuera por la articulación también se nos haría complejo abordar todas las situaciones y todos los proyectos en los que estamos, que después, por ahí en la pared de por ahí, que no sé si está la presentación y demás, hay un poco de estos 10 años, cuáles fueron los ejes de trabajo. Sí nos interesa
y somos muy quisquillosos con el desde dónde, ¿no? Nos interesa siempre respetar la decisión de las personas, respetar las personas, las trayectorias de las personas y mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida. Desde nuestras primeras reuniones allá en el DAPA, empezando todos en la gestión, ver que hemos crecido juntos y que seguimos trabajando y tenemos un montón de cosas por hacer. Y esto, el haber sostenido siempre un equipo, me parece que también es lo válido de esto, así que muchísimas gracias y por 10 años más. Pasamos a otra información. En el marco de una manifestación en toda la provincia, la CTA de Río Negro, junto a un grupo de jubilados y pensionados, acompañados por organizaciones, realizaron una concentración en el edificio de la ANSES Bariloche, planteando que la moratoria es un derecho de las trabajadoras. Este martes 2, los manifestantes mantuvieron una conversación ríspida con Santiago Palmeiro, gerente de la ANSES Bariloche, cuando la policía no permitió el ingreso al edificio para entregar en mano un petitorio elaborado por la CTA de Río Negro. Tenemos que entregar un petitorio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de flojo? Estamos acá, hay una mesa de entrada, estamos nosotros entregando un petitorio. No vamos a ir a la oficina. ¿Y eso? Nosotros hablamos una cosa recién y están haciendo otra ustedes. Y así no me gusta que se manejen las cosas. Nada más, eso. ¿Qué hablamos? Que nadie podía entrar y que nos recibías en la vereda. ¿A vos te parece que sí? ¿Tiene que ser un organismo público del Estado? Jubiladas que se iban a reunir conmigo y ahora son 33, no sé. Y ellos, él que es una persona que no es parte del jubilado. Es un trabajador que se va a jubilar. Soy el secretario general de la CTA, soy el secretario de Asuntos Provisionales de la CETERA. No sos un jubilado. ¿Pero qué tiene que ver? Pero el planteo que te estamos haciendo. El secretario de la CTA. Bueno, el planteo El problema con la moratoria justamente es por la moratoria que establece la posibilidad que las compañeras mujeres, que son el mayor colectivo de trabajo no registrado en nuestro país, uno de los sectores más golpeados por la injusticia previsional. Ahora, lo que estamos planteando nosotros que con la extensión del plazo que se ha dado no alcanza porque establece más años de aporte, con lo cual es imposible que las compañeras lo puedan certificar, porque establece además que deben certificar pobreza, lo cual también nos parece que es inaudito. Entonces lo que estamos planteando en este petitorio, que además es una movida que estamos haciendo en todas las delegaciones de la ANSES, por lo menos las 4 más importantes, que es Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche, donde estamos pidiendo la eliminación de esos requisitos y estamos planteando también la necesidad de la eliminación de la pensión universal al adulto mayor por 2 razones. Porque primero establece que es un 80% del valor de la jubilación mínima y porque establece también la condición de pobreza y porque también establece que las compañeras accedan con 5 años más de edad. Entonces esto es lo que estamos planteando en el petitorio. Te pedimos a vos que nos firmes un recibido, que lo eleves a las autoridades correspondientes, que si hay una respuesta nos notifique, y nos parece que no era tanto problema, era nada más que esto, fíjate que nos lleva 5 minutos nada más, y que por ahí también escucha a los compañeros de otras organizaciones si quieren manifestar algo, es lo único que estamos pidiendo, nada más. Dale. Y yo te contesto que lo que yo me opongo, y realmente me parece una falta de respeto, es que ustedes se manifiesten dentro de la oficina generando tanta molestia para los ciudadanos que vinieron turnados, que esperaron para su atención y que de repente no puedan ingresar o egresar del edificio. Déjame terminar de hablar. Yo estaba callado escuchándote, me parece que me corresponde poder contestarte. Sobre eso, me parece que la manifestación se puede hacer dentro de su derecho, fuera del edificio. No están adentro ahora. Segundo, todas las personas que no son o militantes o que no son sindicales, presentan acá notas todos los días sin ningún tipo de problema. No sé por qué ustedes se negaron a hacer lo mismo que todos los demás ciudadanos que hacen todos los días, presentan notas acá por mesa de entrada normalmente, querían que la reciba yo. Vine acá a recibir la nota, pasaron 3 personas, se metieron todos ustedes que están acá dando vueltas, que habíamos quedado que no iba a ser así. El abuelazo es parte de el Consejo de Adultos Mayores y nos vemos una vez por mes todos los y charlan conmigo sin ningún tipo de problema. No sé por qué lo están haciendo fuera de ese ámbito ahora. Sí, el abuelazo, nos juntamos, el último mes nos juntamos acá. Pero bueno, eso dicho, te escucho, te recibo y terminamos. Primero, nosotros acá no estamos en este momento manifestando. Estamos como delegación, entonces la manifestación la hicimos afuera.
Y uno de los puntos que entorpeció todo fue cuando el funcionario público, el señor policía que está allá, nos dijo que él había tomado la determinación que no nos dejaba entrar. Todo esto hubiese sido distinto si se daba un diálogo, si acordábamos quién podía ingresar, pero de última, cuando vos te dicen que no podés ingresar a un edificio público, no te dan ningún tipo de explicación, lo único que se hace es generar desde el otro lado, que en este caso el que te corresponde a vos, un ámbito o un clima que no es acorde. Porque vos fíjate que ahora lo estamos haciendo tranquilamente, acá no hay ninguna manifestación ni violenta ni nada que se le parezca. Y repito, el deber de todo funcionario público también es escuchar a la población cuando viene a expresar algo, cuando viene a manifestar algo. Y nosotros somos representantes sindicales, acá tenés una representante del poder político también, tenés gente del abuelazo, o sea que es una cuestión que es natural, por eso no entiendo, repito, no entiendo por qué, por ejemplo, nos pueden prohibir la entrada de la manera, sin darnos ningún tipo de explicación. Eso hay que verlo, hay que reverlo. No se va a hacer manifestaciones. Manifestación de la puerta para afuera. Yo, por ejemplo, jamás se me ocurriría prohibirle a alguien la entrada a una escuela, por ejemplo, sin ningún tipo, porque quiera venir a hablar conmigo como director de un establecimiento educativo. Me parecería una barbaridad. Entrar 30 personas con los bombos a esta oficina no va a pasar. Un poco más de 30 comunidades mapuches de la zona andina se reunieron durante este fin de semana en la localidad de Pilcanilleu en el marco de la convocatoria del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, del INAI, para elegir a un representante del Consejo de Participación Indígena. Durante el encuentro de comunidades, Luis Pilquimán fue designado como representante mapuche en el Consejo de Participación Indígena. Pilquimán consideró que el eje central del trabajo a desarrollar en Río Negro es la puesta en funcionamiento de la segunda etapa de relevamiento territorial en el marco de la Ley Nacional 26.160. El representante del CPI es un nexo entre estas comunidades con el Estado argentino por un periodo de 3 años. Fue interesante, participaron un poco más de 30 comunidades, se juntaron en Pilcanilleu. La verdad que el día en Pilca estuvo bueno, en el resto de la provincia estuvo como bastante complejo. Esa fue sin duda una dificultad, pero bueno, se logró avanzar. Fundamentalmente la elección del CPI tenía como un eje central para nosotros, que es la puesta en funcionamiento de la segunda etapa de la Ley de Relevamiento Territorial. Es como el trabajo inmediato que va a tener que desarrollar aquí en la provincia, ¿no? Bueno, en esta oportunidad se estaba estaba previsto elegir un solo consejero, pero entendemos que no ha sido así, y por otro lado te ha tocado ser uno de ellos, ¿no? Así es, me eligieron a mí como ser el consejero en este momento del CPI, y las comunidades, por la realidad que hay de conflicto territorial, de extensión, la particularidad que tiene la zona andina, que va desde Mencue hasta el paralelo 42, se ha demandado la presencia de una segunda persona, así que esperemos que eso sea... ha sido, por otro lado, una demanda que han venido teniendo las comunidades, pero que no se le ha hecho lugar de parte del INAI, digamos. Ahora se ha vuelto a reiterar eso y esperemos que haya algún resultado favorable en ese sentido. Bueno, ¿fue aprobado, digamos, un segundo o segunda consejera? Fue solicitado y acordado por las comunidades y demandado por las comunidades. Lo resuelve el INAI, la presidencia del INAI, que bueno, así que simplemente se ha cursado un acta para eso y esperemos tener información pronta, ¿no? Bueno, el periodo de participación en este espacio... está planteado por 3 años, el periodo de duración del CPI. Así que ha sido bastante regular hasta ahora, eso hay que decirlo, porque en realidad el último designado fue a fines de 2011 y no se logró hasta el momento actualizar. De parte del organismo nacional hay una discontinuidad, digamos, casi una desatención con las personas. Y eso significa que es muy difícil, digamos, que estos hermanos hayan podido tener un trabajo más o menos continuo, digamos, ¿no? Ahora, desde la organización se le ha dado una mirada distinta, porque en realidad esta persona, al ser elegida desde el INAI, supone que el INAI debería crearle las condiciones para movilidad, comunicación y otras, digamos, ¿no? Básico para esto. Eso no ha funcionado y como en la provincia muchas veces no podíamos tramitar, no sé, un pasaje o algún otro elemento,
porque en realidad nos decían de la provincia, pero es de nación, o sea, siempre como una cosa ahí dando vuelta. Así que en este sentido se va a ver cómo funciona esto, teniendo que, en el caso mío, digamos, yo también estoy integrando a la coordinación de la mesa, de la coordinadora en la provincia, y creemos que eso nos va a facilitar, por ejemplo, tener más continuidad y que el CPI no sea una cosa separada del proceso organizativo, sino que sea parte de lo mismo, ¿no? Entonces, las prioridades para esta primera etapa, digamos, de Consejo de Participación Indígena. Va a ser la 2660, de hecho en el día de ayer se estuvieron realizando capacitación para los técnicos que van a integrar el equipo técnico operativo de la ley en Fisque Menuco. Ahí el equipo está prácticamente designado, están faltando las contrataciones, que es bastante lenta, pero que está andando. De un equipo que hemos propuesto a la parte mapuche, un antropólogo, un geógrafo y abogado y trabajador social. Esto está ya en manos de la provincia, en recursos humanos, así que creemos que en los próximos tiempos ya va a estar saliendo. Y hay urgencias muy fuertes, muy marcadas, digamos, en la necesidad de que hayan comunidades que se puedan relevar. Nosotros siempre hacemos hincapié, la comunidad Celestino Quijada es una de las que tienen urgencia y prioridad para este relevamiento. Por la situación que viven ellos de aislamiento, de encierro y de falta de reconocimiento territorial. Así que, como esa, hay otras más en la zona y hay otras más en la provincia con necesidad de que este relevamiento les llegue en el menor tiempo posible, ¿no? Cambiamos de tema. INVAP y Jujuy avanzan en la construcción de una central termosolar en Cauchari, dándole continuidad al proyecto para construir una central termosolar en Cauchari. Se reunió en INVAP los gobernadores de Río Negro, Alberto Beretinec, y de Jujuy, Gerardo Morales. La visita del gobernador Morales se enmarca en la reciente la firma de un convenio por el cual se avanzará en la proyección y construcción de una central termosolar en la planta fotovoltaica Cauchari entre el gobierno de la provincia de Jujuy e INVAP. Una satisfacción importante y una alegría recibir a Gerardo, gobernador de Jujuy, y bueno, y el secretario de Energías Alternativas Renovables de Argentina, Sebastián Quinn. Bueno, primero estuvimos días pasados, ustedes dieron cuenta de esto, visitando la provincia de Jujuy, la provincia hermana, que tiene algunas particularidades bastante notables conjunto con la provincia de Río Negro. Y bueno, destacar lo que ha hecho Gerardo con todo lo que son las nuevas energías en Jujuy a partir de la potencialidad que tiene la provincia. Y dentro de estas conversaciones que hemos tenido, bueno, la provincia de Jujuy tenía un proyecto que involucraba a INVAP, que tiene que ver con, bueno, ahora lo va a explicar bien Gerardo, y la idea de esta visita es seguir avanzando en ese convenio firmado y también seguir avanzando en distintos proyectos que pueda tener INVAP junto con la provincia de Neuquén y con el gobierno nacional. Un centro tecnológico de primer nivel nacional e internacional, y además de la provincia de Río Negro, y que está desarrollando tantos proyectos en energía, en nuclear, en desarrollos nucleares que son importantes, pero ahora, bueno, abocados al tema de la energía renovable. Así que hemos firmado ya un convenio, nuestra empresa también provincial, que es Jujuy Energía y Minería. Acá están desarrollando eólica, nosotros solar. Creo que tenemos como país en toda la geografía, bueno, está Sebastián Quinn, que podrá explicar bien cómo está el proyecto de renovables que ha encarado el gobierno nacional y cómo está avanzando. Pero bueno, a Río Negro le toca ese desarrollo, tienen plantas importantes de eólica. Nosotros estamos construyendo una planta de 300 megavatios a 4.000 metros de altura. Tenemos una de las mejores radiaciones solares del mundo. Estamos ampliando esa planta, si Dios quiere, el año que viene, 200 megavatios más. Pero bueno, hay un proyecto de energía solar térmica que es tecnología que está para desarrollar el INVAP, y que bueno, estamos haciendo ahí como una alianza estratégica, ¿no? La empresa de la provincia de Jujuy
con la empresa de la provincia de Río Negro, con el INVAP, con tecnología nacional. Nosotros creemos de punta, así que vamos a poner toda la energía ahí y vamos a apostar a este proyecto que se va a desarrollar en lo que denominamos el Parque Cauchari, el Parque Solar Cauchari. Momento de irnos a una breve pausa aquí en Muley Zunguy. Regresamos con más novedades. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Fin de espacio publicitario. El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Sgaib, y su par de Chubut, Adrián Pisi, firmarán en los próximos días un convenio de reciprocidad para la asistencia médica de pacientes que viven en la zona colindante. La base de este avance es el convenio marco de cooperación que Río Negro firmó el año pasado con Chubut. Iniciativas similares existen con La Pampa, Neuquén y Buenos Aires, que tiene como objetivo trabajar en conjunto para mejorar la atención de los habitantes de las localidades cerca de la frontera provincial. Así lo destacó Sgaib. Nosotros en el mes de diciembre de 2018 firmamos un acuerdo marco, como los que tenemos con La Pampa y Neuquén, principalmente para la cobertura de todo lo que tenga que ver con salud de las localidades colindantes en nuestras provincias, ¿no? Y bueno, ahora estamos avanzando en lo que es puntual. El día jueves se reunió el secretario Muruaga con el ministro Pisi y el secretario Puratich en Madrid para avanzar con los puntos esenciales que va a tener el convenio específico. Uno de los principales puntos donde vamos a trabajar, que ya se está avanzando, es en poder financiar las prestaciones de las dos provincias, una parte a través del programa Sumar, que ahora se llama PASES,
y otra a partir de los nomencladores que tenemos ambas provincias. Después son temas específicos como la cobertura en accidentes, cobertura en partos, en caso de las derivaciones, las ambulancias son del lugar de donde se deriva. El convenio específico puntualmente también especifica los lugares, no por una cuestión de cerrarlos, sino para que puntualmente en esos lugares donde más afluencia de pacientes hay no haya problemas. Uno es la comarca andina y el Bolsón. El otro lugar para nosotros muy importante es Madryn con Sierra Grande. Después está Ñorquinco con Maitén, ¿sí?, que está muy cerquita. Después está Gastre con Jacobasi. Esos son los lugares que puntualmente nosotros estamos poniendo en el convenio específico. Bueno, en cuanto a la atención de los chubutenses en el Bolsón, había ocurrido una polémica, nunca se dejó de atender. ¿Cuál es la relación que se tiene? No, la relación con Chubut es excelente y siempre se trabajó en concordancia. Y Bolsón también, el Bolsón jamás dejó de atender a ninguna persona de Chubut, ninguna. Nosotros se dio un tema puntual de los 5 pediatras que tiene el hospital de Bolsón, hay 2 que están con certificado médico y uno que justo tenía sus vacaciones y era reprogramar el tema de los partos. Se le dio una trascendencia que no es la que nosotros hubiéramos querido porque en ningún momento se dejó de atender. Es más, la guardia, todo atiende, no le preguntamos de dónde son y los seguimos atendiendo. Entonces, la verdad que un malentendido que nosotros no hubiéramos querido que pase, se le dio una trascendencia distinta a la realidad de lo que quiso hacer el hospital de Bolsón, porque el hospital de Bolsón jamás dejó de atender y tenemos los casos, por ejemplo, cuando hubo el tema de Janta, que la primera atención y varios de los pacientes se atendieron en Bolsón y después se derivó por la complejidad de Bariloche, pero los que primero atendieron fueron en el hospital de Bolsón. Bien, continuamos con más noticia aquí en Muley Zungu. Este martes, en el marco de las elecciones municipales que se realizarán el próximo 14 de julio en la localidad de Pilcanilleu, Ricardo Torres, candidato a intendente por el Frente Grande, realizó una conferencia en Bariloche para referirse a las propuestas que impulsa para la localidad de Pilcanilleu. El candidato por el Frente Grande de Pilcanilleu estuvo acompañado por parte de su equipo y se mostró confiado en obtener un buen resultado. Cuestionó que hace 16 años Néstor Ayalef, actual intendente, viene gobernando esta ciudad en la línea sur. Así es, candidato a intendente, bueno, estamos con el Frente Grande que nos brindó su apoyo, el sello del partido, así que bueno, decidimos salir a competir con el oficialismo. Somos un proyecto que tenemos a 4 años, un proyecto colectivo que, bueno, a pedido de la gente de Pilca, también de los vecinos, que por ahí están un poco cansados, quieren un cambio después de un gobierno de 16 años, así que por eso estamos acá, para ayudar a los vecinos. ¿Hace cuánto comenzaron con este trabajo con miras, ¿no?, a las elecciones, con miras también a la administración del municipio? Y más o menos harán 3 meses atrás, más o menos, que pensamos que salimos con este proyecto, porque bueno, creemos en la necesidad, ¿no?, de poder ser útil al pueblo, trabajar para los vecinos, para mejorarles su calidad de vida, para cambiar las políticas en Pilca, sobre todo por el tema de lo que está pasando hoy, más que nada en nuestra localidad, que es un poco triste. Venimos con gente nueva, con gente que tiene muchas ganas de trabajar, con proyectos propios que, bueno, si después lo podemos desarrollar, sería importante. Y bueno, traerles tranquilidad a la gente de Pilca, traerles prosperidad, trabajo genuino, que es lo que falta en Pilca y es uno de los pueblos que por ahí, en todos los pueblos debería existir, ¿no? Sobre todo en estas épocas que por ahí están un poco difíciles para todos. Bueno, en esta oportunidad, ¿cuántos partidos se presentan? Bueno, está el oficialismo, que va con el intendente actual, que va por Juntos Somos Río Negro, y la lista nuestra, que es la lista 41 del partido Frente Grande. Son dos partidos que van a competir.
O sea que de alguna manera es una compulsa histórica, ¿no? El hecho de poder plantearse como propuesta alternativa, digamos, a la gestión actual. Sí, es algo que, bueno, en algunas oportunidades también hubo alguna oposición, pero yo creo que esta oposición, este espacio que estamos construyendo entre todos es algo bien formado, estamos firmes, los vecinos están acompañando, nosotros estamos saliendo casa por casa, estamos visitando a la gente de la zona rural, que también son incluidos ahora en el padrón electoral para votar. Antes no lo hacían para gobernador y presidente. Venimos muy bien en las encuestas y yo creo que vamos a lograr el cambio en Pilca. Bueno, ya de alguna manera adelantó algunos temas de trabajo de la gestión, pero ¿qué otros temas serían los ejes que están impulsando ustedes en esta campaña? Bueno, los ejes principales, bueno, la creación de empleo genuino, que es lo que a todos nos importa, y porque Pilca es un pueblo chico y todos, la gente ahí trabaja en la actividad pública o en el municipio. En el municipio son pocos cargos que son en planta permanente, hay otros contratados y bueno, están los planes sociales, que son un plan social me parece que es algo que como para salir del paso nada más. Y ahí no sale más. Yo creo que la gente, los pobladores de ahí tienen el derecho de tener acceso a una jubilación, el derecho a tener una fuente de trabajo digna. Y para eso nosotros estamos trabajando con empresas, pequeñas y medianas empresas que vamos a invitar a la localidad, como en su época quisieron venir y no le dieron importancia. Vamos a crear cooperativas de trabajo. Vamos a crear pequeñas y medianas empresas en base a lo que se puede realizar en la localidad, en la zona, con pequeños productores también de la zona del campo, que también hay que hacer hincapié en eso también, porque también sectores que están muy abandonados, después de las cenizas se quedaron sin animales y hoy están paliando una situación que es bastante triste. Bueno, en cuanto también al medio ambiente, que es algo que también nos tiene muy preocupado, el tema del basurero municipal, que por ahí es un basurero chico, pero deberíamos darle la importancia de poder inculcarle a la gente, sobre todo el manejo de la basura, que es algo que si no lo hacemos nosotros, las generaciones que medianamente somos jóvenes, va a pasar a segundo plano y el medio ambiente cada vez se está deteriorando cada vez más. Y para ello tenemos también un plan de trabajo que es importante. Nos vamos a adherir a la ley GIRSU, que es la gestión de residuos, gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es algo muy importante, que hace un aporte muy importante al manejo de la basura, ¿no? Continuamos con más información acerca de la manifestación que se realizó frente a las oficinas del ANSES aquí en la localidad. Santiago Palmeiro, gerente de ANSES Bariloche, manifestó su malestar por la situación que se vivió en el edificio durante una manifestación de la Central de Trabajadores Argentinos de Río Negro junto a un grupo de jubilados y pensionados, acompañados por organizaciones reclamando por una moratoria que garantice el derecho de las trabajadoras de poder acceder a su jubilación. Palmeiro expresó que lo sucedido es lamentable porque el que termina preso de estos es el ciudadano y el jubilado que viene con un turno en un día frío a atenderse. Me parece fantástico que ejerzan sus derechos a manifestarse, pero hay límites. Y la verdad que lo que acaba de suceder es algo lamentable, porque siempre el que termina preso de todo este tipo de cosas es el ciudadano y el jubilado que viene a hacer sus trámites en horario, que por ahí estuvo esperando para ser atendido o que se tuvo que movilizar con este día tan frío y con este clima complejo en colectivo y que quiso ingresar al edificio y se encontró con esta manifestación, sabiendo que en otros términos las cosas siempre se pueden hacer mucho mejor. Me parece fantástico que los sindicatos y que los militantes de otros partidos políticos se expresen y utilicen su derecho a la protesta, pero creo que los derechos empiezan y terminan con los del prójimo. Y la verdad que yo lo único que les pedía era que se mantengan de la puerta hacia afuera realizando su protesta, porque adentro había un montón de ciudadanos que habían esperado algunos hasta un mes para ser atendidos por la ANSES y tienen el mismo derecho que ellos de protestar.
a ser atendidos por nosotros. Bueno, y en esos términos es que se mantuvieron haciendo esta protesta. Obviamente se les recibió su petitorio, que como se los dije en su momento, todas las personas a través de derecho administrativo pueden expresarse con nosotros presentando notas. Recibimos muchísimas notas todos los días sobre reclamos, consultas o lo que fuere por mesa de entrada, y me parece que ellos se tienen que comportar como todo el resto de los ciudadanos con las mismas normas y reglas. Simplemente fue eso. También entiendo de que el abuelazo, que es esta agrupación militante de adultos mayores, que se está acá junto con otros sindicatos que se llama protestando acá afuera por esto de la prórroga de la moratoria. Ellos están siendo invitados todos los meses al Consejo de Adultos Mayores, donde también están los centros de jubilados y otros organismos muy válidos y que por ordenanza han sido elegidos como representantes de los adultos mayores en la ciudad, y que por ahí ese es el ámbito donde hay que hacer ese tipo de reclamos, que en ese ámbito además hemos trabajado juntos muy bien. Recordar que el mes que terminó, junio, se hizo por primera vez en la historia la reunión del Consejo de Adultos Mayores en la ANSES, que no había pasado jamás, y que yo habilité esa posibilidad gracias a las obras de puesta en valor, y realmente trabajamos en una mesa de diálogo y en trabajar y generar un contacto con todas las organizaciones de adultos mayores, pero en un ámbito propicio, como el del Consejo de Adultos Mayores, y no en una manifestación en la calle, que lo único que termina teniendo es un objetivo político, y que el impacto genuino es para aquellos ciudadanos, como te decía, que vinieron a la oficina en tiempo y forma, que esperaron su día para su turno y que se encontraron con que les costó ingresar o que les costó salir, o que la atención que recibieron no fue la mejor por el ruido y por las molestias que causaron. Sí, la verdad que diálogo hubo de nuestra parte, porque del otro lado había bastantes gritos y subidos de tono, que se los marqué, y bueno, ahí un poco se calmaron las cosas. El oficial de la Policía Federal cumplió con su deber, porque a este edificio la gente puede ingresar a realizar trámites que estén relacionados con la ANSES, no a manifestarse con bombos y a tomar el edificio. Eso es otra cosa totalmente distinta. Nosotros lo que les indicamos era que si querían ingresar a presentar un petitorio podían hacerlo en mesa de entrada como todos los ciudadanos, y ante la negativa, porque querían ingresar todos los manifestantes con que estaban haciendo el reclamo afuera, y ingresar el reclamo hacia adentro, el policía les dijo que no podían, nada más. Y lo que pasó la última vez que sucedió que ingresaron al edificio fue que se había hablado de que ingresaran a presentar el petitorio, y que cuando abrimos la puerta obviamente no cumplieron con lo que habíamos acordado afuera, se metió todo el mundo, hicieron lo que tuvieron que hacer, se manifestaron un tiempo dentro de la oficina y después se fueron, en base a que obviamente la experiencia es que no cumplieron con lo pactado verbalmente. Esta vez se les indicó que tenían que manejarse como todo el resto de los ciudadanos. Todo el mundo puede venir acá a presentar una nota si está relacionada con el organismo. Me parece que que estaría mal pretender que ellos, porque se están manifestando, tengan derechos distintos o mejores que cualquier ciudadano, que por ahí está esperando que se le resuelva un trámite de jubilación y que como se demoró o lo que fuere, lo que hace es presentar una nota solicitando información. Ellos tienen que hacer lo mismo. Y la verdad que para mí en realidad es una celebración y algo una buena noticia que se haya prorrogado la moratoria. Recordemos que lo que se hizo fue prorrogar una ley que se votó en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros lo único que hicimos fue, dentro del marco de esa ley, pensada y diseñada por los legisladores que estaban en ese momento, habilitaban a prorrogar la ley a través de un decreto, y fue lo que se hizo. Nosotros nos ajustamos a esa ley y sobre esa ley actuamos. Como veníamos diciendo a lo largo de estas semanas en el informativo, este martes 2 comenzó la instancia local de los encuentros culturales rionegrinos. Inició su jornada en la Escuela Municipal de Arte de la Llave y continúa este miércoles en la Sala de Ensayos Comunitaria Municipal Dungún Piuqué. Las disciplinas que se desarrollan son teatro, danza y las vinculadas a artes visuales, además de bandas, solistas instrumental y cantos solistas. La subsecretaria de Cultura, Ana Gerón, se refirió a esta instancia en la ciudad, informó que alrededor de 70 personas se inscribieron para este certamen. Los seleccionados participarán de una etapa regional en la localidad del Bolsón.
comienzan en la Escuela de Arte La Llave, los encuentros culturales rionegrinos. El día de hoy está destinado a teatro, a danza, murales, cuento, literatura. Bueno, esas son las instancias de hoy. Tenemos jurados que son nuestros compañeros de cultura y también otras personas, fotografía y video minuto, que vamos a contar con la colaboración de referentes y profesionales locales que van a aportar su mirada para que los chicos puedan tener su evolución. Y también quiero contar que este año se han anotado 73 jóvenes y 5 adultos mayores de 60. Creemos que el interés por los adultos mayores lo tenemos que potenciar el año que viene para que se entusiasmen y tengamos más participación. Y mañana siguen a la 1 también en la sala de ensayo de Ngumpiuque, que nos ofrece su espacio con la infraestructura de música y de instrumentos necesaria para que se luzcan los jóvenes de las bandas. ¿Están conformes con las inscripciones, la gente que se sumó, digamos, a estos encuentros? Sí, estamos muy conformes. La verdad que ha estado creciendo en la medida de que este año, aparte de escuelas, se han acercado centros comunitarios y clubes barriales, por lo cual se va comprendiendo este pasaje de los Juegos Rionegrinos a encuentros culturales que tiene otra dimensión con el eje en el arte y la cultura. En estos encuentros la gente la comunidad, digamos, puede participar, acercarse a ver de qué se trata, o solamente es para la gente que participa de estos encuentros y el jurado, si se quiere. Sí, no se hizo una convocatoria abierta para permitir que los jóvenes se muestren con la privacidad que a veces les genera el tema de exponerse. Pero si hay alguien como un familiar o alguien ligado, como los profesores, van. Así que van a acompañarlos desde ese lugar, ¿no? De acompañamiento y sostén para poder mostrarse de la mejor manera posible, porque es un proceso bien interesante que los jóvenes les cuesta como bastante mostrarse y exponerse, y lo que sí están haciendo nuestros compañeros de cultura es generar el clima propicio para que se sientan cómodos, para que se sientan seguros, para que se puedan mostrar y demostrar su arte, y aparte un jurado cuidadoso les va a hacer las devoluciones en términos no de competitividad, sino de mejorar sus acciones. Entendemos que esta es una instancia local de los encuentros culturales rionegrinos, que después del transcurso de los días estipulados hay otra instancia más. Sí, hay una instancia regional que acabamos de enterarnos que se va a realizar en Bolsón, y estamos viendo si la nacional se hace en Mar del Plata. Todavía no hemos tenido noticias, pero suponemos que sí, porque así terminan. Momento de irnos a una información en el ámbito internacional. Nicaragua rechaza injerencias de la OEA ante la aprobación de una resolución por parte de la Organización de Estados Americanos que insta a la creación de una comisión que realice gestiones diplomáticas para apoyar a la salida de la crisis que enfrenta el país desde abril del 2018. El gobierno de Nicaragua expresó su rechazo y llamó a los estados miembros de esa organización a no ser parte de las supuestas injerencias comandadas por Estados Unidos. Compartimos el informe que nos envía Hispan TV. Ante la aprobación de una resolución por parte de la Organización de Estados Americanos que insta a la creación de una comisión que realice gestiones diplomáticas para apoyar a la salida de la crisis que enfrenta el país desde abril de 2018, el gobierno de Nicaragua expresó su rechazo y llamó a los estados miembros de esa organización a no ser parte de la supuesta injerencia comandada por Estados Unidos. Esta nueva forma de injerencia externa pretende utilizar un foro multilateral como la OEA para promover la desestabilización interna, amenazando con la imposición de medidas y sanciones con el único propósito de alimentar políticamente a sectores internos vinculados al intento de romper el orden constitucional a través del derrocamiento violento del gobierno legítimo de Nicaragua. Instamos a los Estados miembros de la OEA a detener
de una vez por todas las prácticas injerencistas. Para algunos diputados, la solución de los problemas que enfrenta el país se deben resolver internamente y no con la intromisión de otros países. Nosotros tenemos nuestra constitución y lo que determinamos a lo interno. Somos independientemente nicaragüenses, y como nicaragüenses nuestras decisiones las tomamos aquí y no los dictados que nos venga a decir un país o una potencia extranjera que quiera tener realmente dominio sobre nuestro país. El secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional sostiene que Nicaragua seguirá demandando el respeto de la soberanía a nivel internacional. Debemos dejar por sentado de que Nicaragua seguirá en la OEA, pues, dando la batalla. Porque es una batalla contra los Estados Unidos y un grupo de gobiernos títeres que están apoyándolo en convertir el Ministerio de Colonia de los años 60 otra vez al servicio de los Estados Unidos. La comunidad internacional solicitó la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica, pláticas que se han pausado desde mayo de 2019 sin alcanzar nuevos acuerdos. El gobierno de Nicaragua ha insistido ante la comunidad internacional que continuará trabajando por la paz, unidad y reconciliación. Además, la administración de Daniel Ortega sostiene que enfocará los esfuerzos para fortalecer la democracia y que habrá elecciones generales hasta el 2021. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua. Feley Pulamuen, nos vamos a otra breve pausa, la última aquí en el informativo. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Como le veníamos comentando a lo largo de la programación del día de hoy, en la jornada de este martes, la CTA de las y los trabajadores de Río Negro se concentró frente al ANSES junto al abuelazo y organizaciones para plantear en un petitorio
que la resolución de este organismo nacional por la cual se prorroga la moratoria establecida en la ley 27.260. Es insuficiente y limita la posibilidad de que muchísimas trabajadoras en todo el país puedan acceder a su jubilación. En el momento de la entrega del petitorio se generó una discusión con el gerente de ANSES, que ordenó que no se permita el ingreso de los manifestantes al lugar. Está claro que estamos hablando de una persona que no valora los derechos de los jubilados, con una postura soberbia, demuestra que es un gobierno insensible, así lo consideró Molina. Desde la parte de la participación muy positiva, había compañeros de distintos sectores de la CTA y también un acompañamiento muy importante del abuelazo, donde lo único que queríamos hacer nosotros es entregar un petitorio donde manifestábamos nuestra postura. Además, esta medida se está haciendo hoy en todo el país, en las distintas oficinas de la ANSES. En el caso de Río Negro se ha hecho en Viedma, Cipolletti, Fisquemenuco, General Roca y acá en Bariloche, donde lo que nosotros estamos entregando es un petitorio donde solicitamos, si bien sabemos que en estos días vencía la moratoria para las trabajadoras mujeres que no tenían los aportes realizados, que es una moratoria que permitía que aquellas compañeras con tan solo 3 años de aporte que pudieran comprobar, el resto lo podían pagar en cómodas cuotas, comprar esos aportes en cómodas cuotas y hacer una jubilación como cualquier otra compañera. Esto vencía ahora en julio, el gobierno nacional lo prorroga, que en un principio parece una buena medida, pero lo prorroga de una manera tramposa. ¿Por qué? Porque ahora hace que el corte sea mayor y por lo tanto las compañías tienen que certificar 7 años de aporte. Estamos hablando de mayoría de compañeras que han trabajado toda su vida, pero ha sido de una manera no registrada y por lo tanto si costaba 3, mucho más va a costar 7. Además le agrega requisito que tienen que presentar un certificado o tienen que certificar una situación de pobreza, lo cual también nos parece terrible. Entonces lo que nosotros planteamos en este pedido es, primero, que se achique la cantidad de años de aporte que tienen que comprobar y segundo, que no se ponga ningún tipo de requisito socioeconómico. Y además también la eliminación de la PUAN, la pensión universal al adulto mayor, que sabemos que esta pensión lo que hace es, primero, que las compañeras que accedan a esta pensión acceden recién a los 65 años. Segundo, que es el 80% de la jubilación mínima y también pide una certificación de pobreza. Lo que nos pasó y nos pareció inaudito primero fue que en una primera instancia, cuando pedimos que entregar el petitorio a la autoridad del IPROS, del ANSES, nos dice mesa de entrada. Cuando nos dice mesa de entrada, que ya no nos pareció bueno y nos acercamos para ir a mesa de entrada, el funcionario policial que estaba en las puertas nos impide la entrada, no dando ningún tipo de argumentación, diciendo que nosotros estábamos impidiendo el normal desarrollo y funcionamiento de la oficina, nada que ver, porque la gente entraba y salía. Segundo, acto seguido, sale la autoridad del ANSES a querernos recibir el petitorio en la calle, lo que no corresponde, eso es una oficina pública. Lo cual nos parece que es la demostración de un funcionario que forma parte de un gobierno totalmente insensible, que no tienen claro que el deber de todo funcionario público es escuchar a la gente cuando va a peticionar algo, cuando va a pedir algo. Ahí había gente del abuelazo que tiene un derecho adquirido por ser jubilado, tener una relación directa con el ANSES, y estábamos compañeros que somos representantes sindicales, que además también como representantes de los trabajadores tenemos derecho a hacer un planteo que tiene que ver con la jubilación de nuestras compañeras o compañeros. En una actitud totalmente soberbia, sobradora hacia los sindicatos, refiriéndome a mí como secretario general de una manera despectiva, lo cual nos parece terrible y demuestra, repito, que este es un gobierno insensible desde el último funcionario hasta el presidente de la nación. Por eso creo que el hecho de esta actividad, que además, por suerte, en el sentido de que para que lo puedan certificar muchos medios pudieron filmar el momento donde se nos recibía de una manera totalmente inapropiada, que vean que este gobierno tiene que terminar, porque ni el último funcionario, pues es un cargo político el que tiene este funcionario, ha demostrado sensibilidad hacia las necesidades del pueblo. Así que, por un lado, tiene la fortaleza de que ha sido importante, contundente, que hemos podido manifestar nuestra opinión y además para que la gente vea que realmente en un tema tan sensible como el ANSES le puedan una respuesta apropiada a los trabajadores y a los jubilados y jubiladas.
Como le comentábamos en el primer bloque, los integrantes del equipo del Centro de Prevención de Adicciones de la Municipalidad de aquí de Bariloche reflexionaron sobre el trabajo desarrollado en sus primeros 10 años de vida. Alfonso Zúñiga y Marta Pizarro, del equipo técnico del CEPA, se refirieron a la articulación territorial y la amplia trayectoria en el trabajo de prevención y concientización sobre consumos problemáticos desarrollado durante estos años. Exactamente, 10 años del Centro de Prevención de Adicciones, depende del Centro de Prevención de Adicciones, depende del municipio, de desarrollo social del municipio, y originalmente surgió a partir de un convenio con Cedronar, donde desarrollamos desde el municipio el programa Prevenir, que duró más o menos un año, y a partir de ahí, bueno, fue decisión del municipio conformar el CPA, ¿no? Bueno, ¿cuál es el balance que hacen de estos 10 años justamente? Yo soy como la incorporación más reciente del equipo, que hace 2 años y medio que estoy. Estamos contentos, tuvimos como la decisión también de compartirlo y festejarlo junto a diferentes instituciones y organizaciones de Bariloche con quienes venimos trabajando. También hay otras instituciones y organizaciones a nivel nacional con quienes trabajamos, como la Asociación Civil Intercambios, quienes han acompañado capacitaciones y proyectos, y hoy también estamos trabajando con la Asociación Civil Red de Mujeres. Están presentes desde el Hospital Zonal y otras instituciones del municipio con quienes venimos articulando y fortaleciendo, digamos, un trabajo del cual nos sentimos orgullosos. Si bien somos 3 personas en el equipo, estamos desarrollando un trabajo territorial en diferentes lugares de Bariloche, con escuelas secundarias, con centros de salud y con otras instituciones y organizaciones de acá de Bariloche. Bueno, actualmente ¿cómo están? ¿Cómo los encuentra, digamos, esta primera década, este 10º aniversario? Bueno, con mucho trabajo y siempre intentamos, ¿no?, como ir generando cosas nuevas, ir pensando en avanzar, digamos, en el abordaje de la temática principalmente, y estos últimos años en forma más sostenida, trabajamos desde un enfoque que se llama enfoque de reducción de daños, que plantea un poco esto, ¿no?, la inserción en el territorio, digamos, la cuestión de priorizar los abordajes comunitarios, priorizando la salud de las personas, y trabajando sobre reducción de estigma y sobre reducción de prejuicio, etcétera, que está siempre relacionado con las personas usuarias, ¿no? ¿Cuáles son como los principales ejes o lineamientos de trabajo que tiene el Centro de Prevención de Adicciones? Digamos, actualmente trabajamos en algunos espacios de atención en centros de salud, que está en San Francisco III y también en Virgen Misionera. Trabajamos en varias escuelas secundarias, con algunas con algún espacio como más permanente, que también en San Francisco III y también en la zona de Virgen Misionera. Ahora se sumó también el CEM 20 y participamos en otras escuelas que nos convocan como de espacios para talleres de debate, para poner un poco en discusión algunas ideas en relación a los consumos y poder problematizar con los adolescentes la cuestión de los cuidados y la reducción de los riesgos. También estamos trabajando desde el CPA, desde el año pasado, en un proyecto que busca reducir las situaciones de acoso y de violencia sexual que se producen en el ámbito de la nocturnidad. Que estamos trabajando junto a organizaciones sociales de acá de Bariloche, al área de género del municipio. También participa la CENAF provincial, donde esas situaciones están atravesadas por cuestiones de consumo y estamos tratando de hacer una sensibilización para que en esos espacios donde se producen este tipo de situaciones se puedan como reducir, y también estamos convocando al sector privado, quienes también están colaborando. Después también tenemos un trabajo con el Hogar Emaús, trabajamos en capacitaciones ya por 4º año consecutivo con UNTER, también por ahí en línea con lo que decía Alfonso, tratando de reducir algunos prejuicios, viendo cómo favorecer el acceso de las personas a información, a determinados servicios del Estado.
y también a un acompañamiento que sea como más pensado en las personas, en la perspectiva de derechos de las personas y digamos como tratando de favorecer otra mirada dentro de las instituciones o con las instituciones que trabajamos sobre la temática. Hacemos un recorrido por el mundo de la cultura hasta este miércoles 3, inclusive en el Salón Cultural de Usos Múltiples de Villega y Moreno se está presentando la exposición de artesanías de Magia Austral Patagonia de 10 a 21 horas. Se trata de un grupo de nuestra ciudad que nuclea a 35 emprendedores incluidos en el programa de tiendas creativas. Magia Austral crea artesanías y productos exclusivos, originales y con diseños propios en lo que estampan su creatividad y calidad. Un porcentaje de cada venta va directo al sector de neonatología del Hospital Zonal. En Facebook se las puede ubicar como Magia Austral Patagonia. Bueno, esta muestra es de un grupo de emprendedoras y emprendedores y artesanos de Bariloche, que ya vamos a cumplir 15 años, Magia Austral, y estamos exponiendo aquí en el SCUM bajo un proyecto nacional que hay de tiendas creativas para obtener el sello, y es un proyecto de capacitación donde están participando haciendo cursos, talleres, donde después se evalúa y se toma como un examen, digamos, y se entrega el sello a la fundación. Magia Austral es una fundación. Y bueno, lo llevamos adelante entre todos, los artesanos que estamos ahora acá participando, la mayoría son permanentes y también trabajamos con algunos invitados, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad, ¿cuántos son los artesanos que están mostrando su trabajo y qué tipo de trabajo, no? Bueno, somos 22 expositores y tenemos de distintos rubros, ¿no? Tenemos un rubro del vidrio, de tela, de madera, de papel, de cuero, de lanas. Después también hay repostería, hay muñecos hechos con mostacilla, hay porcelana, hay decoupage, hay una gran variedad. Tenemos más variedad, digamos, pero hay algunos que no han podido participar de esta muestra. Bueno, más allá de la expectativa que entendemos le genera el hecho de poder obtener un sello como tiendas creativas, también es una posibilidad, ¿no?, de bueno, que mejora o que les da cierta calidad, ¿no?, garantizada, si se quiere, para el trabajo que realizan. Sí, eso es una gran expectativa, lo del sello, porque también nos abre un mercado nacional, a nivel nacional, ¿no? Porque también nos están capacitando para ver si nosotros podemos nuestros productos llevarlos también a otros lugares, ¿no?, del país, digamos, no solamente que nos quedemos acá en Bariloche. Y nuestras muestras se caracterizan porque son muy coloridas y muy ordenadas, tienen una armonía, entonces gustan mucho, la verdad que es así. Nuestra muestra se caracteriza por eso. Y con relación a lugares para exponer, ¿tienen disponibilidad ustedes como, en principio, artesanos, microemprendedores? ¿Hay lugares aquí en Bariloche? Lamentablemente no para la cantidad, digamos, de expositores, de artesanos, porque Bariloche se caracteriza también por eso, son muchos artesanos, mucha gente que trabaja y vive de esto, ¿sí? Hay pocos lugares, sí, la verdad que haría falta un poco más, y nosotros mediante el trabajo que estamos desarrollando con Nación de tiendas creativas, logramos tener por ahí un poco más de opciones de exponer acá en el SCUM, pero si no, normalmente les dan una vez al año y el que vive de esto no les sirve, ¿no? Bueno, pero entendemos que se aprovecha al máximo, ¿no?, sí, la posibilidad de estar en el SCUM. Sí, acá es una vidriera, ¿no?
porque de ahí nosotros entregamos tarjetitas cada uno de lo que hace, y para la gente local, digamos, siempre nos están llamando para comprarnos algo así, o encargarnos algunos souvenirs o algún tipo de cosas así. Esto sirve, obvio, sí, sirve, pero hace falta más lugares. Claro. Nelly, en la red social, ¿cómo se los puede ubicar por si alguien más quisiera conocer u obtener, ¿no?, el trabajo de Magia Austral? Bueno, en general, o sea, hay una página que se llama Magia Austral y otra Magia Austral Patagonia, que es donde nosotros vamos publicando los lugares donde podemos estar y donde cada uno de la gente que entra a esa página puede ver los expositores o las personas que integramos Magia Austral, ¿sí? Y en caso de que se quieran contactar con alguien, escriben ahí en la página y nosotros le pasamos el teléfono o el contacto para que se comuniquen con cada uno de nosotros. Más de 130 profesores de Bariloche y El Bolsón se capacitan en prácticas inclusivas en el entorno natural con el objetivo de llevar el medio áulico al entorno natural. Las jornadas de formación que se dictan hoy martes y mañana miércoles son organizadas por el equipo de Deportes Regional Escolar del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Estas jornadas de formación están dirigidas a profes de educación física, docentes de grado y directivos de las escuelas. Y por distintos motivos no podíamos, así que estamos muy entusiasmados con las jornadas que arrancan hoy en la escuela 187, y tenemos alrededor de 130 inscriptos. Un 60% de profe de educación física y el resto de docentes. Bueno, tenemos un primer módulo de que Parques Nacionales viene a colaborar en la disertación. Luego habla Gabriel Fernández, el coordinador general de Deporte Regional, sobre los programas de esquí escolar, montaña escolar, escalada escolar, y luego finaliza la jornada de hoy con Vicente Graciano, y la segunda jornada es el día sábado, que vamos a venir acá a la escuela 324 para hacer unas caminatas y otras experiencias en el entorno natural. Nosotros somos un equipo de varios profesores y profesoras de educación física formadas y experimentadas en la montaña, que ya están visitando cada uno escuelas, preparando a todos los chicos para la actividad. Surge desde hace muchos años ya, hace 3 o 4 años que no lo podíamos llevar a cabo por diferentes problemas y velocidad que implica la organización del programa, pero la idea es poder trabajar en conjunto con los docentes de todas las escuelas que participan del programa y poder compartir saberes y que beneficien al desarrollo de esos programas y fundamentalmente que beneficien al desarrollo de esos programas para los niños y las niñas de las escuelas de Bariloche. Pasamos a las farmacias de turno para este martes 2 de julio. Farmacia El Ustondo en Mitre 379, Farmacia Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, y Farmacia de Tina en el kilómetro 12,5 de Bustillo, que está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este martes 2 de julio. Farmacia El Ustondo en Mitre 379, Farmacia Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, y Farmacia de Tina en Avenida Bustillo, kilómetro 12,5, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera finalizamos el informativo de las 19 horas aquí en Hualquintún TV. Los dejo en la programación. Ahora viene pantalla y después seguido viene el programa de Miki Rufa. Así que los invitamos a que siga aquí del otro lado de la pantalla. Nos despedimos. Nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamuen Campeu Cayal.